Buenas tardes, queridos amigos. Esta es una reunión más de nuestro foro semanal del Comité de Empresas de Economía y Desarrollo en América. Hoy tenemos el placer y el honor de contar con un invitado de lujo como es el doctor Alejandro Oropeza, quien ostenta distintos títulos, entre ellos abogado, historiador y doctor en ciencias políticas y máster en estudios del desarrollo con honores. No sé si me falta algún título. El historiador, pero no importa, guárdalo por ahí. Historiador lo metí. Yo he sido más historiador que abogado. Di historiador, no lo dije. Sí, mi hermano decía que él no entendía cómo hacía yo, porque yo salía de la Católica, donde estudiaba Derecho, con los jesuitas, y me iba para la Central a estudiar Historia con los materialistas históricos. La Central me dijo, voy a llegar toda la noche a la casa. Eso demuestra que puede ser secretario general de Naciones Unidas. Está candidateado desde ahorita. Aquí estamos nosotros tres, nosotros cuatro pendientes para que nos lleguen el equipo de apoyo, ¿verdad? En el staff. Bueno, entonces con esta amplia presentación de Alejandro, me falta decirles que él nos va a hablar de su proyecto de sedes y de toda la importancia que tiene este proyecto para el gran y nunca definitivamente completo objetivo de atender a la diáspora y desarrollar desde la diáspora un apoyo sistemático a Venezuela como país que ahora tiene, como dice nuestro amigo Tomás Páez, un territorio en Sudamérica y una geografía en el mundo. Adelante, Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Te escuchamos. Bueno, gracias. Siempre es bueno regresar a casa. Entonces, siempre es bueno regresar a casa. Gracias y saludos a los que estamos. Y bueno, sí, desde el año 2021 estamos desarrollando un proyecto acá en Miami que tiene alcance iberoamericano, que se llama el Center for Democracy and Citizenship Studies, CEDES, pero en realidad es una organización que le hemos dado o le hemos pretendido dar una estructura matricial para alcanzar sus objetivos, y básicamente podemos decir que somos una organización que investiga, que capacita sobre unos fundamentos democráticos y humanistas. No tenemos ninguna filiación política ni apoyos políticos de ningún tipo, salvo la atención a los procesos y a los sistemas democráticos, tanto evolutivos como involutivos. Y por supuesto, bueno, estamos integrados por un claustro de académicos. Ahorita estamos cerca de 56 académicos dedicados precisamente a eso, al estudio, la investigación y defensa y el análisis de los procesos políticos democráticos en Iberoamérica. Entonces, y como un eje ahí articular, como un paraguas, pues bueno, la protección, defensa, la atención y el resarcimiento de los derechos humanos, pues juega un papel importante. Quizás el otro eje medular sobre el cual se asienta la acción, la actividad de sedes, es la acción ciudadana corresponsal, es decir, la participación ciudadana, lo cual supone y define un marco referencial de ejercicio de democracia y libertad. Entonces, bueno, de ahí vienen las estrategias para cumplir estos objetivos, que son el diseño de educación de procesos de extensión en áreas de formación y capacitación, y por supuesto la difusión para apuntalar ese ejercicio democrático en Iberoamérica. Un punto que siempre me parece que es importante resaltar es que el CEDES se instituye como una organización
que si bien atiende esas áreas de democracia, ciudadanía, derechos humanos y participación, su foco de atención o su ámbito de atención, no foco, es Iberoamérica, ¿no? Entonces, nosotros pretendemos la apreciación y la observación de procesos políticos y sociopolíticos y en oportunidades socioeconómicos en el área iberoamericana, en donde la realidad venezolana, tanto dentro como fuera del país, constituye un factor más dentro del campo y la estructura de estudios de sedes, ¿no? Entonces, y esta parte de esas acciones, pues digamos que está un poco soportada en la misión de la organización, que es generar conocimiento interdisciplinario, por supuesto actualizado y pertinente sobre esos ejes: democracia, participación ciudadana, derechos humanos. Y todo ello, bueno, nos asentamos en la cooperación técnica, las investigaciones, los programas de formación y de extensión, de manera tal de que, y el desarrollo de liderazgos emergentes, de manera tal de contribuir de alguna manera al estudio, al ejercicio y al diagnóstico de los procesos democráticos en Iberoamérica, ¿no? Entonces, en buena medida, esto es así. Y si pudiésemos definir una filosofía por parte de sedes, sería la de capacitar, o sea, la capacitación, la investigación y la promoción de la democracia, de los liderazgos y de la ciudadanía activa corresponsable, que es una coletilla que nos moviliza, con eso a través de prácticas efectivas de gobierno en atención a sistemas abiertos en Iberoamérica. Eso debe coadyuvar, nos proponemos coadyuvar en el diseño de mecanismos ad hoc de consolidación y evolución de los procesos políticos democráticos con las disciplinas asociadas a esas intermediaciones y procesos de representación entre el Estado y la sociedad. Entonces, de una u otra manera, pues, digamos que ese es el esquema de sedes, de acción, o sea, lo que motorizó la creación de sedes en el año 2021, perdón, en el año 2021, y que hoy en día sigue motorizando, por supuesto, su accionar, ¿no? Pero quizás un punto clave que nos interesa mucho dentro de la estructura, bueno, es que en sedes hemos determinado como que un nuevo enfoque con respecto a la filosofía de la educación que se está dando hoy en día, no solamente en Estados Unidos, sino también en buena parte del continente americano o del mundo en realidad, sobre todo a partir del impacto de la pandemia dentro de las estructuras de los procesos y las filosofías de la educación, a partir de ese hecho, ¿no? En donde se puede decir que la adjetivización de la asunción de procesos de capacitación como demandantes, es decir, como alumno, ha sufrido, o no es que ha sufrido, ha supuesto un cambio de paradigma, en donde identificamos que pocas veces o en muy pocas oportunidades el interés de las personas que puedan acceder a procesos de capacitación y de educación, cada vez esa intención de acceso es cada vez menos formal. Es decir, la gente está cada vez menos interesada en meterse 4 o 5 años en una universidad a hacer una maestría, o 4 o 5 años en hacer un doctorado, una especialización, etcétera. Y lo que está requiriendo y lo que está demandando son mecanismos de capacitación en donde el proceso de instrumentalización
y la transmisión de conocimiento útil, dinámico y, y, y digamos, instrumental es el eje, es la característica de las personas que hoy están demandando procesos de capacitación en ese sentido. Por lo tanto, entonces, en sedes, sobre la base de esa realidad, digamos que a medio camino dimos un viraje, porque nosotros, uno de los objetivos que nos habíamos planteado en la institución, en sedes, era la creación, como sedes, como organismo promotor, de una universidad, la Universidad Iberoamericana de Estudios Políticos. Y en mitad del camino tiramos un frenazo y entonces lo que hicimos fue comenzar un reforzamiento, y en ese proceso es que estamos ahorita, de todos los procesos, de todos los mecanismos de educación o de procesos de capacitación de extensión, en donde el objetivo sea la transmisión de instrumental y de herramientas de inmediata ejecución a personas que, por supuesto, ya tengan un basamento y tengan una base de educación o de formación, no de educación, de formación más un tanto formal, pero no sería el mecanismo selector de las personas. Entonces, ese viraje, digamos que hizo como que repensar la estructura y la visión de la organización, y entonces allí no fue que descartamos la creación de la universidad, pero sí pasó del corto a mediano plazo, ¿no? En donde pretendemos entonces en un primer momento reafirmar procesos de extensión muy amplios, muy dinámicos, ¿verdad? Muy múltiples, multidisciplinarios, entonces, en el área geográfica de nuestra atención, que es el área iberoamericana. Entonces, por esa razón, viene un punto que nos define entonces a sedes hoy en día como organismo, como institución, que es el carácter matricial, la estructura matricial de la organización, en donde, y por lo tanto, en tanto que matricial participativa, en donde la estructura se conforma a través de la creación y de la actividad de institutos de estudios temáticos. Entonces, estos institutos de estudios temáticos son los que acopian al conjunto de investigadores por áreas, y entonces al momento nosotros tenemos el Instituto de Estudios de Filosofía y Teoría Política, que fue el primero que creamos, que le pusimos como nombre Dr. Heinz Sontag, que está dirigido ahorita por Omar Noria y por José Rafael Herrera. Tenemos, por otra parte, el Instituto de Estudios de Opinión Pública y Cultura Política, que también le pusimos el nombre de otro alemán, no por nada, pues, sino porque cayó, pues. Federico Wells, que lo está dirigiendo el profesor José Vicente Carrasquero, y está de segunda a bordo una gran amiga que ahorita se me fue el nombre, pero ya me voy a acordar y voy a remendar el capote. Tenemos un Instituto de Estudios de Alta Gerencia y Políticas Deportivas, al frente del cual está Josías Castro y Pascual Moreno. Tenemos un Instituto de Estudios de Idiomas Modernos, al frente del cual está el profesor Francisco Rodríguez. Un Instituto de Estudios de Dimensiones Sociales de la Democracia, que a partir del mes que viene va a comenzar a tener un impacto tanto o quizás superior al impacto que ha tenido el Instituto de Filosofía y Teoría Política, y este Instituto de Dimensiones Sociales de la Democracia, ahí está en el frente una buena amiga chilena, que es Viviana Pacheco, y como coordinadora del instituto está Thais Maigón. Tenemos un Instituto de Estudios de Institucionalidad Militar en América Latina, al frente del cual está Rodrigo Mijares, colega también de la Universidad Simón Bolívar. Y aquí, pues dejándolo de último, tenemos el Instituto de Estudios de Migraciones, que fue creado hace más o menos mes y medio, al frente del cual, por supuesto, se encuentra Tomás Páez y la profesora Julieta Casó, que nos acompaña hoy en esta historia.
Y podemos decir que como en proceso de creación tenemos el Instituto de Estudios de Transiciones y Problemáticas de la Democracia, donde está Israel Camero. Tenemos en proceso de conformación el Instituto de Estudios de Género, al frente del cual estaría Mariana Libertad. Y por último, estamos planificando la creación del Instituto de Política Económica o de Economía Política o de Economía, ya veremos cómo lo vamos a denominar, en donde allí tenemos al momento a Humberto García Larralde, ya estamos picándole el ojo a una persona que ustedes conocen que se llama José Manuel Serna. Tenemos por allí también a José, que era diputado, José Guerra, a Ronald Balsa, que es el decano de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Entonces estamos allí en esas. Y hace más o menos 3 meses creamos como apéndice y colaborador de sedes el proyecto Sedes Edition, que supone la edición de una revista académica indizada, es decir, ¿cómo es que se dice? Indizada, arbitrada, con sede acá en los Estados Unidos, cuyo primer número sale en septiembre. Precisamente ahorita estamos en todo el proceso de prearbitraje, que sale esa revista que se llama Pluralia, Revista de Ciencias Políticas, Revista Iberoamericana de Ciencias Políticas. Va a salir con 2 números al año. Ya sacamos el primero, como les dije, vamos a sacar el primero, como les dije, en septiembre, dedicado precisamente a democracia y ciudadanía. Y entonces, bueno, digamos que tenemos varios acuerdos de cooperación, un acuerdo de cooperación con el Observatorio de la Diáspora Venezolana, precisamente que dio origen al Instituto de Estudio de las Migraciones. Fíjense que el Instituto de Estudios de las Migraciones no es un instituto de estudio de la migración venezolana, sino un instituto del proceso migratorio en Iberoamérica. Entonces, y a partir de allí, digamos que bueno, a partir de allí es donde, que ya lo hemos hecho previamente, antes de la creación del instituto, ya habíamos trabajado análisis de los procesos migratorios entre América como continente y las Islas Canarias, la migración gallega, la migración vasca, la migración colombiana, la migración italiana, que fueron una serie de foros que hicimos el año pasado y que este año vamos a retomar, pero desde el punto de vista contrario, del espejo, o sea, el retorno de las migraciones, de los descendientes de las migraciones a sus lugares de donde, por ejemplo, yo estoy por sacar la ciudadanía italiana porque resulta ser que mi bisabuelo era italiano y entonces ahora resulta ser que yo voy a hablar. Entonces, de una u otra manera, eso es un mecanismo de regreso, de retorno, ¿verdad? Por supuesto, relativo, pero eso se está sucediendo en mucha medida, en buena medida, sobre todo en el regreso de la descendencia de generaciones abajo a España, a Italia, a Portugal, a Alemania, a Perú, a Colombia, a Argentina. Por ejemplo, Julieta es argentino-venezolana, y entonces ahí hay un proceso de retorno también. Entonces, en esa medida, entonces es que estamos en eso. Entonces, como digo, esos acuerdos de cooperación, por ejemplo, lo estamos, da origen a una serie de actividades. Tenemos otro acuerdo de cooperación con la Universidad NUR de Santa Cruz de la Sierra. Tenemos un acuerdo de cooperación con la Universidad de Londrina en Brasil, en Paraná. Tenemos un acuerdo de cooperación tenemos un acuerdo de cooperación con la Universidad Metropolitana. Estamos avanzando conjuntamente ODB sedes y en un acuerdo de trabajo conjunto con el CENDES de Venezuela, y así sucesivamente. Tenemos varias cosas en camino.
y un acuerdo de cooperación con una organización que se llama Atom Digital Way, donde estamos creando conjuntamente un proyecto que se llama Academia, que es muy dinámico. Si el proceso de extensión que está llevando adelante sedes, digamos que mantiene cierta, digamos, rigurosidad y exigencia en los procesos de capacitación, este que estamos llevando adelante con Atom Digital, con Academia, perdón, y la plataforma de Atom Digital Way, este supone una apertura muy libre, no hay procesos de evaluación, sino que es transmisión de conocimiento muy dinámico, muy ligero, de fácil consumo y de rápido consumo, que pretende entonces ocupar allí unos espacios que están como para ser ocupados, ¿no? Entonces, estamos desarrollando allí varias líneas de investigación. En el caso de sedes, hicimos un trabajo a partir del cual la gratuidad era el principio de los 2 primeros años, que se cumplieron en junio del año pasado. Decidimos empezar a trabajar entonces en todo el diseño de los procesos de capacitación a partir de ahora, sobre todo a través de seminarios, clases masterclasses o clases magistrales, como se llama, y diplomados o programas ejecutivos con un máximo de 80 horas. Entonces, allí es donde funciona el esquema matricial, porque entonces cada uno de los institutos de estudio genera sus procesos de investigación. Cada instituto de estudios, y ahí interviene nuevamente Sedes Edition. Además de la revista, vamos a tener cuadernos de difusión no tan formales como la revista académica arbitrada. Entonces, en el momento en que diseñemos, por ejemplo, un seminario, entonces convocamos a todos los institutos y cada instituto aporta tanto esquemas de investigación y de capacitación en conocimiento útil, como los facilitadores, los docentes y los académicos que acompañan cada uno de esos diplomados, ¿no? O de esas, no diplomados, de esos programas. Certificados los llamamos nosotros, para hacerlo quizás un poco más dinámico. Y ya hemos presentado varias iniciativas en Bolivia a través de NUR, investigaciones conjuntamente para levantar información e investigación sobre determinados aspectos. Y en el área, y entonces ahí es donde se pega toda la acción que estamos ejecutando en sedes en estos últimos tiempos, conjuntamente con un organismo que ahí es donde se pega el área de migraciones, con el Observatorio de la Diáspora de Venezuela, donde a través de ese acuerdo de cooperación creamos el Instituto de Migraciones, y en el marco de la cooperación entre el Instituto de Migraciones, de Sedes, la ODB, la Red Global de la Diáspora, firmó Sedes un acuerdo con la Red Global de la Diáspora para llevar adelante o para atender los procesos de capacitación y certificación de conocimiento en las estrategias que se están dando allí a través de diseño de programas, certificación electrónica de credenciales, etcétera, ¿no? Y entonces allí se puede decir que ahora estamos conjuntamente en una serie de actividades que estamos desarrollando, en donde Julieta está jugando un papel, digamos, determinante. Entonces allí estamos elaborando varios planes de capacitación. Estamos desarrollando un primer programa regional integral para la integración y la asimilación, que va a tener como sede la ciudad de Lima, en principio, con una duración entre 80 y 120 horas. Estamos diseñando una batería de 6 talleres a partir del mes de octubre, noviembre, que es consecuencia de paso de unos foros que estamos haciendo sobre procesos migratorios, ciudadanía y confianza, y más las actividades que se generan en sedes de manera regular. O sea, ahorita viene una batería de cursos
y de actividades, no solamente de cursos, sino de investigación y de verificación de estado del arte del Instituto de las Dimensiones Sociales de la Democracia, precisamente como colaboración a estos procesos. El Instituto de Dimensiones Sociales de la Democracia es muy activo en la colaboración con la realización de estos foros de procesos migratorios, ciudadanía y confianza, porque allá hay temas como las herramientas conversacionales para la integración, en manejos de las emociones para todos los procesos de integración, etcétera. Entonces allí digamos que estamos haciendo como un cambote para llevar adelante esos elementos. Estamos haciendo igualmente o planificando, precisamente hoy tuve una larga reunión con eso, el primer estudio de prospección, el primer estudio sobre propensión a la participación ciudadana y política de la diáspora venezolana, ¿verdad? Que es un estudio que vamos a presentar ya resultados en octubre a nivel global. Hoy definimos la cantidad de intervenciones y nos asustamos, pero bueno, y porque es a nivel global, y vamos igualmente en ese mismo esquema, vamos a levantar un estudio sobre liderazgos, legitimación de liderazgos y democracia en la diáspora, un poco para determinar liderazgos emergentes fuera de Venezuela, que pueda coadyuvar con el desarrollo de procesos y procesos de transición, ojalá, de Venezuela del sistema autoritario ahorita a un sistema democrático abierto a través de un proceso de transición que va a ser efectivamente muy complejo. Bueno, y en fin, en todas estas tenemos el proyecto, ya lo puedo decir, porque ya está, tiene como 20 nombres. Vamos a iniciar una emisión de sedes en, 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 como programa de radio. Entonces, a partir de una plataforma que la puede explicar mejor José Manuel. Y entonces, bueno, digamos que en este momento nos encontramos en ejecución de todas esas actividades y bueno, y de las que vienen, porque también tenemos varias cosas. Estamos igualmente haciendo ahorita un trabajo conjuntamente con la Organización Internacional de Migraciones sobre el levantamiento y el diagnóstico de capacidades organizacionales para viabilizar procesos efectivos de integración de los migrantes a las comunidades de acogida a nivel superlocal. Por otra parte, ya la semana que viene tenemos que entregar la primera parte del reporte de esa consultoría con miras a generar un manual de buenas prácticas, ¿verdad? Que van desde el desarrollo organizacional a levantamiento de mapas de análisis críticos de actores, pasando por el diseño ¿cómo se llama? De planes o ¿cómo que se llama eso? De modelos sí, de sistemas de comunicación. Entonces, y la idea es que una vez que nosotros detectemos esas realidades en las organizaciones que viabilizan procesos efectivos de integración, determinemos dos cosas. Primero, las buenas prácticas y en segundo lugar, las carencias, de manera tal de consolidar y transmitir, difundir las buenas prácticas y por otra parte, atender a través de procesos de transmisión de herramientas y de instrumental que las organizaciones entonces aprehendan esos mecanismos de intermediación o innovadores para viabilizar sus trabajos. Entonces, en líneas generales, esa es la estructura de nuestras acciones y bueno, eso es. Muchas gracias. Wow, bastante. Excelente exposición. Hablaste, como decíamos allá en la escuela, él habla de corrido. Sí. Hablaste de corrido sin chuleta y sin nada. Se ve que tienes una intensa, digamos,
conexión con todo lo que estás haciendo y que tiene un trabajo muy grande por delante. Yo quisiera que los que están presentes le preguntaran, o le hicieran observaciones o comentaran pues sus impresiones sobre la exposición de Alejandro. Me parece que, en lo personal, me parece que es bastante amplio. Es como es una escritura bastante diversa, bastante prometedora de muchos, digamos, de muchas especialidades nuevas probablemente. Mm. Me gustaría escuchar probablemente Jorge Baral, que ha estado tanto tiempo en una universidad tan buena como la Simón Bolívar. Bueno, de todos ustedes. de Bueno, Julieta, fuimos de colegas ahí. Marisol, en fin, Ujú. está abierto el coloquio, porque esto es un coloquio. Sí. Bueno, entonces hablo sin pedir, porque pedí la palabra, pero tú no ves la manito. Sí, sí la vi, lo que pasa es que Ah, ok. como Nada. estaba viéndote a ti, no había la mano. Veía mi carita. no Dijeran mi en mi manito. pueblo para lo que hay que ver. Exacto. Tenemos tiempo No, viéndonos, mira. Jorge y yo tenemos tiempo viendo. Ah, ok. No, pero yo le doy la palabra primero a A Marisol. Marisol. Sí, sí. No, ¿por qué? Si ya tú la pediste primero que yo, adelante. Bueno, pero yo quisiera Ok. que oírte hablar a ti, pero... Ah, No, bueno. habla Ujú. tú. Yo tengo mucho que decir, por eso es que quiero quedarme callado. Ah, bueno, porque yo No me siempre vaya a hablo regañar cortico. Manolo de que me apoderé de la situación. Así Ok. que, Mira, bueno, yo intervengo entonces, Alejandro. Me parece que es muchísimo. Estás dedicado, por lo que veo, esencialmente en la parte de migración iberoamericana y, todos los estudios temáticos que le están dando es bien amplio, sumamente amplio, como dijo José Manuel. También dijiste que el punto clave en sede es el nuevo enfoque de la filosofía de la economía de hoy, mezclado será con las migraciones, Alejandro, y la red global de la diáspora, que me llama mucho la atención. Igual me llaman mucho la atención los foros de los procesos migratorios de la ciudadanía y de la confiabilidad o la confianza. Caramba, yo decía, ¿y por dónde empiezo? Tiene muchas cosas. Y me gustó la idea de que te saliste de lo que es la universidad a actuar en los cambios que estamos ahorita tratando de procesar estas generaciones. Eso me parece inteligente, porque meter estos jóvenes en la universidad, yo creo que ya no les interesa mucho los grados, y lo que quieren es aprender nuevas tecnologías y aprender nuevos enfoques para defenderse en lo que está saliendo, pues. ¿Ok? Esa es mi intervención. Ok. bueno, Eh, si me permite. ¿Qué voy a decir ¿Tú le como vas a usted? responder a Alejandro No, no, no. Después, ok, que después, termine, ok, sí. ok. Mira, Alejandro, Adelante, ajá. con mucho interés te oí. Yo te he oído en otras ocasiones allá dentro en Benamérica, cuando estábamos en los proyectos de Invirne. Pero ahorita entraste en una cantidad de detalles que me tocan muy de cerca, porque a pesar de que yo supuestamente soy del área tecnológica, también estoy en el área de filosofía. Y lo que estoy es en la área tecnológica, pero en la filosofía de la tecnología, básicamente. Mm. Y sobre todo de la tecnología de información, que a través de lo que ahora es de fama, que es la inteligencia artificial, resulta que tiene que ver con todo. Entonces, la tecnología de información, tú cuando llegaste a un punto el único punto que te trabaste fue cuando no te acordaste de la parte de comunicación. Y hablar del tema de comunicación, no te acordabas de ese término. Pero primero me Tenemos que pareció acordar el excelente nombre de lo que tenemos que... Un plan de comunicación. un plan de comunicación. Plan de comunicación. Bueno,
Pero no solamente es el plan de comunicación, tienes que tener toda la estructura y la infraestructura de llevar a cabo ese plan. Tú, admiro cómo a capela, como dice Manolo, hiciste una presentación de una cosa que es bastante, bastante, bastante compleja. Es decir, realmente hay tocaste un tema, tú partes del tema político y la orientación política, y política tiene que ver con todo. Hay que decirle ahí a Osvaldo que, ajá, bueno, no sé, que ponga a Osvaldo, apaga el micrófono porque, ajá, pues, ok. Ya va, ¿A qué hora? Apaga el micrófono, sí. voy. Puedes seguir caminando, puedes seguir paseando, pero tu micrófono entonces absorbe la pantalla. Aló. Sí, ya. Anda en el metro, ok. Ok, gracias. Se me olvidó lo que estaba diciendo. Que te Bueno, llamaba no, mucho la atención la parte filosófica no, es que y realmente de comunicación. estoy muy metido dentro del campo de la perspectiva filosófica a la problemática contemporánea. ¿Me explico? Mm. Y todo lo que tú dices, todo. Yo empecé a escribir notas, pero ya me cansé, no me dio a cubrir todo. Es una situación, es un espectro muy amplio y muy complejo. Y da la impresión de que tú has conseguido las personas claves. En particular hablaste de muchas personas muy vinculadas a mí, como en el caso de Federico Welch y a José Vicente Carrasquero, que como estuve trabajando varios años, bueno, sigo todavía siendo miembro coeditor de varias publicaciones que tienen ellos, o que tenemos en conjunto sobre estos temas. El problema que hay, que yo he estado metido en esto, es el problema de financiamiento. O sea, es un proyecto súper complejo. Ya cuando empezamos a hablar del invierno, decía, ¿y cómo consigo yo financiamiento para estos proyectos tan amplios? Lo que tú has descrito es algo mucho más amplio que lo que yo estaba hablando, porque cuando planteamos la idea de invierno, era algo muy concreto, es un puntico dentro de lo que tú has estado presentando, dentro de lo que tú has estado desarrollando. ¿Me explico? Entonces, es un sistema inmensamente complejo, y la pregunta que yo te hago es, ¿tienes un apoyo, tienes algún mecanismo, una instrumentación para manejar esa complejidad? Porque son muchas variantes. En la perspectiva política, la política tiene que ver con todo, por supuesto. La política es la raíz, es la que integra las dimensiones económicas, las dimensiones sociales, las dimensiones ambientales, las culturales, la deformación, con una cantidad, o sea, la complejidad del mundo contemporáneo. Entonces tú tomas el enfoque político, pero el problema es cuando la política se queda solamente en el enfoque político y no entra en los detalles particulares. Y tú, la estrategia que tú has seguido es entrar en los detalles a través de los institutos. Y los institutos lo estás haciendo buscando gente, liderazgos puntuales por área, y esos liderazgos no tienen que estar en una institución. Por eso es una ruptura con la institucionalidad en buena medida. Yo estoy convencido de eso. Yo estoy muchísimas veces, con Manolo hemos hablado sobre eso, de que la institución clásica está por desaparecer. Y irónicamente, yo ya llevo 35 años de jubilado, y en eso, 27 años. Tengo 27 años de jubilado, 25 años de jubilado, 25 años de jubilado, y en esos 25 años de jubilado, yo ahorita estoy trabajando en la Simón Bolívar, dando clases de programación, o sea, de lenguaje C, para que tú veas el grado de especificidad, ¿no? A ingenieros, pero ahí está la diferencia. Antes hablaba con la gente de computación, ahora estoy formando ingenieros. Y realmente cuando yo estoy formando ingenieros, no puedo estar enseñando lo que se enseñaba antes y lo que siempre se ha enseñado. Entonces ahora tengo una responsabilidad de hacer una nueva forma de enseñar ingenieros. Por eso estoy muy en línea con todo lo que tú estás diciendo. Pero tú estás trabajando en el macro global de la diáspora y todo eso, y eso es proyectar a una comunidad amplia
lo que yo trato de hacer con los 35 estudiantes que tengo cada trimestre. Son 70, ya llevo como 100 y pico personas que pasan, y yo lo que hago allí es decirle, mire, ser ingeniero no es solamente hacer esto, existe esta otra dimensión. Y en esa otra dimensión tengo que hablar de la evolución de la tecnología, de la evolución de los procesos y cómo la tecnología influencia en los procesos de formación y en los procesos de adiestramiento en particular, y la importancia del adiestramiento. Pero una de las cosas que tengo que enseñarles es que no hay nada gratis en este mundo, de que realmente eso se acabó. Y tengo la problemática que si yo quiero hacer, es uno de mis proyectos, que la Simón Bolívar vuelva a despegar, estoy convencido que la Simón Bolívar no va a despegar en el esquema convencional, no va a ser la universidad de antes, tiene que ser una nueva universidad. Y esa universidad tiene que estar en un mundo en el cual tú lo describes perfectamente bien. Es decir, que realmente en esa medida yo estoy claro y quisiera yo realmente hacer que tener la fuerza para ir uniendo esas ideas, pero ya desde un punto de vista muy particular, que es el área de formación de desarrolladores, porque esos son los que son ingenieros, los constructores de país, ¿verdad? Los constructores de país, con las nuevas tecnologías en una perspectiva mundial totalmente distinta, muy compleja, muy compleja. ¿Y cómo manejar esa complejidad? Quería compartir esto con ustedes porque es parte del reto que tengo, mi reto profesional concreto en la universidad, en esa universidad donde todos hemos estado. Hasta Manolo también estuvo. Manolo ya estaba en la Simón Bolívar cuando yo entré. Él fue el que él fue mi primer controlador del presupuesto. Ok. Bueno, esas eran las ideas que quería compartir con ustedes y la importancia que tiene de que hagamos integración, porque realmente el mundo es complejo y nadie sabe la forma de manejar la complejidad. Aquí en este grupo pasan personas que hablan maravillas, o sea, yo me asombro, pero siempre digo, todos hablan maravillas, pero de un puntico. La diferencia con tu presentación es que ya tú no estás hablando de un puntico, sino estás hablando del todo. De un todo, por supuesto, es un todo limitado, pero es muy grande. Ese todo termina siendo bastante complejo por su multidisciplinaridad, por su cobertura geográfica, que realmente, aun cuando la tienes limitada al área iberoamericana, me imagino que es de una localidad que ahorita no tiene sentido. Yo estoy vinculado hay gente profesores que dan clases o personas que participan que están en cualquier parte del planeta. Y mis clases las doy aquí sentado todo, estoy en la Simón Bolívar, pero no subo a la Simón Bolívar. Cuando me dijeron que tenía que subir a Simón Bolívar, protesté porque soy anciano, no tengo carro, no tengo eje, porque estoy inmóvil. O sea que realmente estoy en todo el planeta, pero estoy inmóvil, no, físicamente. O sea que realmente he tenido que basarme en todo lo que es el mundo de la comunicación, del mundo del McLuhan en buena medida, ¿no? La villa global, que es la que estamos viviendo. Bien, quería comentarte y preguntarte, el aspecto financiamiento, ¿cómo lo has estado manejando? Porque realmente he llegado a la conclusión de que si fue financiamiento, todo es un mero sueño. Por eso no creo ya ni siquiera en las fundaciones sin fines de lucro. Porque yo creo que las fundaciones sin fines de lucro, claro, lo que pasa es que no tienen lucro, pero necesitan dinero para poder contratar a la gente para poder financiar todos sus proyectos sociales que tienen. Ok. Bueno, rápidamente, el tema de financiamiento, por supuesto, siempre es la piedra en el zapato. Nosotros lo hemos manejado de la siguiente manera. Nosotros lo hemos manejado a través de la segmentación de la oferta. Entonces, por ejemplo, hemos ubicado públicos objetivos y precisamente tiene la mano común del Observatorio de la Diáspora de Venezuela y sedes, de manera tal que nos integramos para presentar iniciativas que supusieron un periodo de diseño de actividades de verdad bastante amplio y bastante complejo.
de requerimientos a unos organismos auspiciantes, y por esas cosas de la vida nos aprobaron la vaina. Y la vaina supone un proceso de ejecución de 9 actividades en un periodo de tiempo, y que están orientadas precisamente, están focalizadas en el tema de migraciones, y eso digamos que es como el punto de partida para entonces atender otras áreas, ¿no? Entonces, por allí tenemos un mecanismo de ejecución de actividades a lo largo de un tiempo, y la idea es posicionarse en ese mecanismo de ejecución de manera tal de que el medio lleve al real y el real lleve al real y medio, ¿no? Entonces, igualmente, ahí se están estableciendo ya convenios o conocimientos, intercambios con otras organizaciones, con Banco Interamericano, con Organización Internacional de Migraciones, etcétera, que supondrían en el esquema de cooperación Observatorio de la Diáspora, sedes, avanzar, o sea, tener posibilidades de sustentabilidad de la ejecución de las acciones a lo largo del tiempo, en lo que tiene que ver con el Instituto de Estudios de Migración. En el caso de sedes y los institutos que se están moviendo allí, el mecanismo fue otro acuerdo de cooperación, esta vez con una organización que se llama Academia, con K, como la de Platón. Sí. Y entonces, ¿qué supuso eso? Eso supuso entonces crearle una extensión a los cursos de extensión. De manera tal que entonces creamos 7 áreas para diseñar cursos de máximo 1 hora, hora y media. Y entonces ahí se está generando toda una plataforma de producción de videos, etcétera, etcétera, para financiar eso. Y esas áreas son nuevamente filosofía, ciencia política, ciencias sociales, literatura, Tecnología. Educación, fíjate, una nueva filosofía de la educación, economía, no sé si ya lo dije, y hay uno que me está faltando, historia, como la visión de la historia, pero ya no encasillada dentro de la estructura tradicional del análisis histórico, sino dentro de esa nueva filosofía de la historia que está surgiendo en la actualidad, en donde los procesos históricos actuales no se ven como actuales, sino que se ven como, o sea, sí se ven como actuales, pero no se ven como independientes en tanto de lo que pueda suceder en el futuro. Entonces la historia está volteando más de jurungarse el ombligo a jurungarle el ombligo a las posibilidades de construcción de alternativas en el futuro cercano. Es decir, el fin de la historia está cambiando. Y entonces eso es uno de los puntos. Y el otro punto, ya me acordé, es el de arte contemporáneo. Entonces, teatro por una parte y arte contemporáneo por otro. En el caso del teatro es increíblemente rico, porque entonces iniciamos por eso, como se llama Academia, todo parte en un proceso evolutivo desde la Grecia clásica, y a través de allí vamos atravesando la historia. Entonces acabamos de crear el mecanismo de historia medieval, mitos y bestiarios, etcétera. Pero eso es un proyecto nuevo, es un proyecto complejo, ese proyecto apenas tiene 3 semanas. Y ya vamos saliendo con los primeros talleres de los primeros cursos a fin de año. Ese es un mecanismo de financiamiento. Eso es una estructura de financiamiento. Y por supuesto, mis largas conversaciones con José Manuel Serna, que conoce el proyecto de sedes muy bien, porque lo hemos conversado ya en varias oportunidades. Hemos tenido conversaciones muy sinceras, ambos, de manera tal de construirle viabilidad a procesos de capacitación sobre la estructura de una nueva filosofía de la educación. Y bueno, y esa es la otra pata de la mesa que estamos manejando, ¿no? Porque así como cambian los mecanismos y las estructuras
de conocimiento, de transmisión y la oferta y la demanda de conocimiento, etcétera, etcétera, en esa misma medida eso impacta todo, impactan los procesos de obtención de recursos, de levantamiento, etcétera. Entonces hay que ir como que un paso más adelante y creo que un punto clave, ya para terminar, creo que un punto clave, coño, es atrever, me va a perdonar el coño, pero es atreverse a pensar, es atreverse a volar. Y yo tengo una capacidad de volar, gracias a Dios, Enorme. enorme. Entonces, de 1000 vainas que pienso, se dan 3, perfecto. Pero si pienso 3, no se va a dar ninguna. Sí. ¿Tú estás familiarizado con el proyecto de Big History? Sí. Ok. Sí. No, porque yo estoy metido en eso y de hecho estuve en Filadelfia, bueno, no estuve, yo no me muevo de aquí, pero estuve en una conferencia que hubo en Filadelfia, porque creo, bueno, yo también estoy muy metido en la historia. Yo te dije que cuando hablo de filosofía no solamente es hablar de filosofía de la computación, sino de cómo evolucionó la computación a través de la evolución de la humanidad. Es decir, para mí el mundo del razonamiento fue con temas computacionales cuando el primitivo sintió la necesidad de computar los días para poder saber que existían frecuencias cronológicas en las cuales podía él determinar cuáles eran las cosas que tenían que ser para su supervivencia. Entonces, es un concepto muy distinto del que se maneja en este momento de tecnología de computación. Computación es un proceso lógico, racional fundamentalmente, pero que en lugar de ser la matemática clásica, es la matemática en movimiento. La computación es matemática en movimiento, básicamente. Bueno. Es decir, introducirle el concepto de tiempo y de acción a las nociones fundamentales de la matemática. Y todo lo que es matemática, cuando tú le agregas tiempo y movimiento, se convierte en computación. Y por eso es que computación no es lo que enseña la gente en las academias y lo que se enseña superficialmente, sino algo extremadamente fundamental a la misma esencia de la naturaleza y por lo consiguiente del ser humano. Así es como yo veo la computación. Por supuesto que no es como la gente normalmente ve la computación. Pero en ese sentido, el punto al cual yo me dirijo es cómo manejar la complejidad, cómo insertarse en forma productiva y efectiva en el desarrollo de la... Ya va. Bueno, mi hijo está haciendo batido merengada de Oreo. Que es bien rica. Es rica, pero realmente con la licuadora se genera un ruido ahí. Bien, entonces me senté en la merengada de Oreo y me olvidé de lo que estaba diciendo. Ya tengo ese problema, se me olvidan las cosas, porque ya mi edad no me da para más. ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú que cada rato estás sacando la edad? 80. Ah, no. Acá cumplí 80 años. Un pavo todavía. Eso era antes. Eso era antes. Que uno podía justificarse en razón de los años. Nada que ver. No. Ya no me puedo justificar. Ya no te puedes justificar. Mira, No, porque estás activo. Mientras Jorge recupera el hilo, quiero decirte que a pesar de que hemos hablado muchas veces y he visto el esquema de todo el proyecto que tú tienes, nunca había sentido tanta angustia como hoy. Y esa angustia no es una angustia pesimista. Nunca he sido pesimista y no sé si eso es un defecto. Yo pienso que, o sea, mientras tú hablabas, pensaba varias cosas que están ocurriendo y que hemos comentado incluso en el proyecto que tenemos conjuntamente, que participamos Jorge y yo aquí, que es Invierne, y también en todas las cosas que hemos tenido aquí dentro del comité. Yo creo que, digamos, es casi inevitable pensar que estamos en una especie de transición profunda. No sé si vale la expresión matemática de
un punto de quiebre, ¿cómo se llama? Un break-even o algo así. O, ¿cómo se llama? En una derivada. Sí. Es decir, un cambio de la curva, pero un cambio de 180 grados, qué sé yo. Porque de verdad hay otros temas mucho más, en ese caso sí, de angustia pesimista, como son los relacionados con todas estas transiciones que incluyen instituciones tan profundas como la familia, el matrimonio, el sexo, etc. Pero en el caso de lo que estamos planteándonos, que es la migración venezolana masiva y su referencia y su necesidad de compararla a lo largo de la historia con todos los procesos migratorios grandes y de pensar eso para hoy y para el futuro, creo que, o sea, creo que hay como que, creo que en este camino que tú vas, en algún momento vas a tener que pensar en términos, no sé si filosóficos, pero filosóficos de quizás de una nueva filosofía, porque también la filosofía todo está en crisis, ¿no? No sé cómo sería el paradigma, pero por ejemplo, o sea, la diáspora es un país, la diáspora es un país y es un país que, lo estábamos comentando al comienzo de la reunión, es un país que parece estar en sintonía con todos los países que conocemos. Es decir, la mayoría de los ciudadanos de la diáspora no están muy interesados en el problema político de la diáspora. Están interesados probablemente en ganarse la vida, en instalarse en un determinado espacio, en una ciudad, en una comunidad, en un hogar nuevo, pues. Y no piensan que hay una relación muy directa con Venezuela, que es lo que, en mi caso, y creo que en el caso de los que nos reunimos aquí, existe de una manera muy palpable. Entonces, yo creo que debería como, en ese cambio de paradigma, vamos a ver si se me ocurre algo que no sea tan loco. Yo creo que las Naciones Unidas deberían tener como representaciones de las grandes diásporas, con carácter casi que de países. Bueno, Lo hay han países que no tenido, están representados. la han tenido. Sí, La, la han te- la tenido, tienen, la 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 tienen. tienen. Ok, ACNUR, y si ACNUR eso es lo así, hace. y si, OIM. ok, y si eso es así, no, pero yo me refiero a ir más allá, que tengan votación en la Nación Unida. Por ejemplo, unos paisanos nuestros, los kurdos, que viven en esa metáfora que le damos en español en Venezuela a la palabra, no tienen territorio, pues. Entonces, y son, creo que millones, ¿no? Y bueno, están todos los problemas de los Balcanes, que todavía no han terminado de resolverse, y de otros territorios. Entonces, pensando en eso y pensando en lo que estás haciendo, yo no sé si en esto que yo te estoy proponiendo, como que una reflexión envolvente, es decir, qué parte de este proceso histórico civilizatorio representa hoy en día la tendencia migratoria que no creo que se vaya a detener, que incluso creo que está comenzando. Yo creo que va a haber más migraciones todavía y yo no sé cómo va a terminar lo de las Naciones Unidas, con todo este problema de los autoritarismos, etc. Entonces, me parece que lo que estamos haciendo aquí y lo que tú estás haciendo con esa mezcla de perspectivas que tú tienes en tu formación multidisciplinaria y multiprofesional, implica precisamente quizás definiciones de tipo geopolítico, por una parte, y por otra parte con respecto a lo inmediato, que es hacer cosas que representen, como dicen los especialistas hoy en día en las tecnologías, en entregables, en productos. Es decir, si yo me meto a estudiar cualquiera de esos cursos tuyos, aquí en Estados Unidos hay una cosa que es interesante, que es las certificaciones. Resulta que para pintar uñas tú te certificas.
O, Ellos están ofreciendo certificación. claro, pero Mm. espérate, ajá, Marisol, pero es que las uñas las tiene todo el mundo y todo el mundo, la mitad se las pinta, o más de la mitad. Las mujeres se las pintan. En cambio, si yo hago un certificado en filosofía política, no sé si se podría hacer un certificado. ¿Dónde trabajo? O sea, ¿dónde materializo yo eso? O sea, o en otras palabras, Alejandro, ustedes han determinado como, tú lo dijiste hace un rato, ustedes han determinado como ciertas áreas, ¿no? De conocimiento que se pueden flexibilizar y especificar más de manera de ofrecer formaciones que le den a la gente instrumentos de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, el tema ahí sería, y te lo digo ya como asesor económico tuyo, que me siento asesor económico tuyo, pero no creas que me siento muy, como muy poderoso, me siento más bien muy temeroso, porque a mí me gusta hacer las cosas en las que me comprometo, y yo me siento muy comprometido contigo. Entonces, está el problema del desempleo tan enorme que se está generando ahora con la inteligencia artificial. Y está el otro problema, que es más grave aún, que es que las tendencias sociales en las nuevas generaciones, sobre todo, parecieran no resolverse en forma muy parecida al pasado. La gente no se quiere casar, no quiere tener hijos. Es decir, ¿hacia qué mundo, hacia qué estilo de vida nos dirigimos y cómo nosotros desde esta pequeña, digamos, desde esta fortaleza que podría ser sede, podríamos incidir? Por ejemplo, Marisol podría decirlo bastante bien con la inserción económica de los migrantes, que muchos dejaron atrás sus títulos, dejaron atrás su profesión y están simplemente manejando Uber, pero de repente son filósofos o ingenieros o historiadores que podrían, así como el curso de uñas, podrían hacer un curso para dirigentes vecinales, por ejemplo. Y entonces ahora, para concluir toda esta desordenada muestra de mis angustias, te propongo un nuevo instituto y me gustaría participar, no soy capaz de dirigirlo, pero me gustaría participar allí, que sería un estudio de mercadeo político o de mercados políticos. Porque es que el gran problema del autoritarismo, desde mi punto de vista, y esa es la gran diferencia con los países que tienen democracia, es que no tienen instituciones. Entonces, el cálculo del consenso famoso de Buchanan y Tulloch, que era el problema que origina casualmente estas negociaciones de poder mediante el cual los caudillos se convierten en personajes mitológicos que tienen el apoyo generalmente implícito, generalmente tolerante de las poblaciones. Es decir, en Turquía, por ejemplo, en países como esos, las elecciones son una farsa, pues. Entonces, o simplemente son una especie de endoso que se hace del voto. Entonces, me parece que en América Latina y en Iberoamérica, e incluido España, por supuesto, y Portugal, el gestor político, el gerente político, ese tipo que quiere ser alcalde y que ofrece de todo y después no cumple nada, podría tener incluso una formación corta. Yo podría incluir a los candidatos de las primarias, porque ninguno dice cosas más allá de las consignas que te llevan a ganar una elección sobre la base de la, ¿cómo se llama eso? Pues del carisma, de la campaña electoral que pega con algunas consignas y después los tipos quedan electos y, bueno, vimos el caso de Chávez. Entonces, preguntas concretas. Uno, ¿cómo estudiamos ese mercado? Y ya estoy trabajando para ti. ¿Cómo estudiamos ese mercado? ¿Cómo determinamos las necesidades de especialistas o de profesionales o de técnicos o de
emprendedores civiles, vamos a llamarlo así, que pueden ir desde un tipo que maneja una junta de condominio hasta un presidente de la República. Es decir, son emprendedores porque son empresarios e incluso se financian mal y ahí viene la famosa cosa de la corrupción, porque para llegar al poder se comprometen con quienes lo financian y quienes lo financian no están buscando que su gobierno sea bueno, sino cobrar en el momento en que gane. Bueno, eso es todo lo que te quería decir ahorita. No sé si es algo que se entienda bien, pero esas son ese es el conglomerado de angustia en el que estoy metido. No pocas. Bueno, básicamente ya para terminar, porque ya. Yo sí pienso una cosa con respecto a lo que tú has dicho, que es que varias cosas. Primero que el conocimiento tiene que ser útil. Si el conocimiento no es útil, pues. Sí. Pero sí, si bien es cierto que el conocimiento tiene que ser útil, puede ser útil, hay otra cosa que dice que el conocimiento no puede ser xerófilo. Es decir, yo no voy a formar profesionales estúpidos, como decía Maiz Vallení. Entonces, no puede ser que un ingeniero, tú lo sacas del área de la ingeniería y entonces ese señor es un neófito en el resto de las áreas. Entonces, eso es un poco la cuestión. O sea, segmentar el conocimiento no significa crearle compartimientos estancos al conocimiento. Todo lo contrario. El conocimiento significa una interdisciplinariedad permanente y que evoluciona en oportunidades. Eso se convierte en complejidad, como bien decía Jorge, pero en oportunidades yo estoy convencido de eso. La complejidad es necesaria, sobre todo desde el punto de vista filosófico, porque la complejidad es lo que puede hacer avanzar a las sociedades. Independientemente se traen las sociedades que evolucionó la edad de hierro, la edad de bronce, independientemente de la sociedad que evoluciona de la edad de la mega información a la sociedad que vaya a venir, de la inteligencia artificial. Total, son necesidades que están siendo satisfechas. Pero sí creo, cuando tú dices allí que en el sentido de determinar la demanda de manera tal de direccionar claramente los objetivos de una organización en función a la oferta que hace de procesos de capacitación, yo sí pienso que hay dos elementos muy claves. Una cosa es la demanda necesaria y otra cosa es la demanda existente. O sea, tú puedes identificar la demanda existente y yo te apuesto que ahorita en muchos de los procesos que se están viviendo sociopolíticos en el continente, en el mundo, ni siquiera en América Latina, en el mundo entero, la demanda existente está muy alejada de la capacitación en términos de acción política o de acción comunicacional que permitan o que propicien una ocupación del espacio público que permita construir sucesivos pactos sociales que lleven al futuro. Esa demanda no existe. La demanda necesaria no es, muy pocas veces, se corresponde con la demanda existente. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que ofrecer ambas. Tú tienes que ofrecer la demanda necesaria, la demanda que la gente está requiriendo, pero igualmente tú tienes la demanda existente, perdón, pero tú también tienes que generar mecanismos para satisfacer, para crear, para estimular una demanda necesaria. A ti ningún joven hoy en día, o muy pocos, te van a decir hoy en día que están dispuestos a capacitarse para ser líderes políticos, porque fundamentalmente no creen en la política como mecanismo de representación. Hay otros mecanismos de representación que ellos no identifican con la acción política. Pero el proceso de capacitación, cuando tú le llegas a ellos, tú puedes estimularles la aprehensión de herramientas para convertirse, para ejercer un liderazgo. Vaya a saber cómo lo vamos a llamar porque le tienen miedo al nombre. Y entonces nosotros satisfacemos una demanda existente, pero complementamos a través de una demanda necesaria. Y eso en buena medida es el punto de vista de Ceres. ¿Por qué? No es baladí el afirmar que el primer instituto que se crea en Ceres es el Instituto de Filosofía y Teoría Política. Una organización como Ceres no puede, el primer instituto tiene que ser de filosofía y teoría política, porque el liderazgo político, llámese como se llame y viva donde viva, se soporta en
en el análisis de las expresiones políticas de la humanidad a lo largo del tiempo, porque llega el momento en que no estamos inventando nada, sino lo que estamos haciendo es reacomodos de fichas que ya sucedieron. ¿Entiendes? Entonces, que estamos, que siempre, entonces, ya no es el liberalismo, sino que es el neoliberalismo. Ya no es el positivismo, sino el neopositivismo. Ya no son los totalitarismos de mediados del siglo pasado, sino los neototalitarismos, caso Putin, etcétera. Pero todo el contenido, todo el fundamento es lo mismo. O sea, un político no puede ser político si no conoce a Maquiavelo, coño. Punto. Porque ahí es donde empieza. ¿Cuál fue el gran fracaso de Chávez con toda su buena intención? Que yo pienso que en algún momento lo tuvo. El gran fracaso de Chávez fue su ignorancia. Fue su ignorancia al punto que llegó un tipo que sí era un tipo bien formado y bien capacitado, que era Fidel Castro, y lo deslumbró. Lo deslumbró y se lo llevó para su lado, porque ese sí sabía de lo que estaba hablando cuando estaba hablando de ejercicio político. ¿Entiendes? Chávez lo que tenía era el carisma, más nada. Y llegó un animal político de la dimensión de Fidel y lo agarró y lo orientó para su lado. Yo siempre, y en oportunidad lo hemos comentado muchas veces, ¿tú te imaginas a Chávez actuando o sea, que todas esas capacidades políticas las hubiese utilizado en beneficio de Venezuela? ¿Cómo hubiese sido la cosa? Claro, tú te pones a ver, bueno, sería como imposible. Pero bueno, pero ahí es donde está esa diferencia que yo hago en atención al comentario de José Manuel, en la determinación de demandas existentes y en demandas necesarias. Y un poco CEDES va a eso, ¿no? Fíjate que nosotros estamos haciendo ahorita, conjuntamente con ODB y con víctimas del comunismo, etcétera, estamos haciendo estos foros de procesos migratorios, ciudadanía y confianza. Y detrás de eso es un foro que dura 1 hora y media, pero en realidad detrás de eso hay una cantidad de tiempo de reunión, de establecimiento de un fin, de qué es lo que vamos a transmitir, por qué y para qué. ¿Me entiendes? En donde subyacente, entonces ahí viene la otra, entonces claro, eso se explica en un momento en que tú dices, ajá, hacemos 3 ciclos de foro, ajá, y después no puede haber un vacío. O sea, tú tienes que darle una respuesta a esa gente. Tú tienes, luego de enseñarle a la gente los dientes, tú tienes que enseñarle a la gente cómo usar los dientes. Entonces, allí, por ejemplo, nosotros, y estamos ahorita, precisamente ayer o esta mañana, no me acuerdo cuándo, tuvimos una reunión, el equipo que está diseñando todos estos foros de confianza, ciudadanía y procesos migratorios, porque tenemos que ir un punto más adelante, y el punto más adelante es sobre todos los temas que tratamos en estos foros. Tenemos entonces ahora que dar talleres. ¿Y qué significa dar talleres? Transmitir instrumentos, transmitir herramientas a la gente, para que la gente entonces todo lo que vio allá sepa cómo se come esa vaina. O sea, cómo instrumento yo un mecanismo de generación de confianza a través de una cosa que yo le dije en un foro, que es la mediación cultural. ¿Cómo hago yo mediación cultural? ¿Qué experiencias hay? Y entonces ahí avanzamos en esa parte. Entonces yo combino una necesidad existente, que es la necesidad de integrarse de los migrantes a las comunidades de acogida, con una demanda necesaria que yo se la ofrezco y hasta cierto punto estimulo de que la tenga. Tú no puedes decirle a un ignorante que necesita aprender a leer, porque el ignorante no sabe de la capacidad que se está perdiendo. Pero tú tienes que enseñarle a un ignorante, a un analfabeta, perdón. Tú tienes que enseñarle a un analfabeta las posibilidades, el mundo que supone ser alfabeta, para que él mismo lo sienta como una necesidad. Entonces, eso me parece que el comentario de José Manuel va por esa vía. Yo pienso que una de las labores fundamentales de cualquier instituto de capacitación es estimular en tu público objetivo la necesidad de satisfacer una demanda que no conoces. Ok. Muy
Bueno, no sé si hay alguna observación más. Pienso que probablemente vamos a tener nuevos encuentros. Yo me Estás estaba en un escribiendo. nivel. ¿Ah? Yo me estaba escribiendo. Ok, habla. No, no, que es que quería decir unos comentarios ya, pero estaba Dale, Jorge, dale. escribiéndome en lo que mandó Julieta. Ajá. Ajá. En la reunión de mañana que es sobre tecnología de información. Va a estar Robinson. Ujú. Bueno, mira, hay un tema que está detrás de todo esto que es la complejidad. Nosotros usamos complejidad o que algo es complejo como un adjetivo y hasta ahí llegamos. Pero la complejidad se estudia. Y cuando realmente lo más conocido de los estudios de los sistemas complejos es la teoría de caos, realmente yo creo que esa es una aproximación matemática clásica y convencional de la problemática que es mucho, mucho más difícil. Pero hay forma de manejar la complejidad. Y la forma de manejar la complejidad es sencillamente partiendo de un principio de que esa complejidad no es objetiva, sino que es una complejidad. El mundo no es complejo, el mundo es como es, punto. La complejidad es una cualidad que le atribuimos a nuestra capacidad de comprender el mundo. Es decir, cuando nosotros empezamos a ver las cosas con más detalle, se vuelve más complejo. Lo mismo, no importa qué tomes, empiezas a verlo con más detalle y es más complejo. Pero tú puedes hacer el proceso de reverso, que es verlo con menos detalle. Ese proceso con menos detalle se llama abstracción, porque abstraes, tomas fuera de la realidad tu concepción. Y esa es la clave de la abstracción. Y realmente una de las estrategias fundamentales para manejar la complejidad es la abstracción. Solamente que la abstracción no es suficiente, porque la abstracción te lleva a un mundo muy abstracto. El máximo mundo es el mundo de Parménides, del ser, y ahí no puedes hacer mucho. No tienes nada que hacer. Es decir, que tienes que buscar el Existir. sitio, subir y bajar para ver cuál es el sitio donde te conviene. Y en esa dinámica de manejo de la complejidad es cuando tú, por ejemplo, hablabas de la segmentación. Entonces tú dices, ok, segmentas. Cuando tú segmentas, aíslas un entorno. Ahora yo hablo de esto y entonces yo lo puedo manejar. Pero, y esa es una estrategia. Pero hay muchas estrategias y es interesante manejar la complejidad. Por eso me entusiasma mucho el esfuerzo que ustedes están haciendo. Y no solamente es que me entusiasma, sino que en cierta medida yo quisiera, dentro de lo que yo estoy haciendo y dentro del enfoque que yo hago, que es muy opuesto al mundo humanista, porque lo mío es más tecnológico. Mi problema es estar más metiéndome a fondo de lo que es la tecnología de la computación y cómo explica eso la complejidad del mundo, porque realmente la computación es la principal responsable de la complejidad del Matemática. mundo que estamos viviendo. La mecanización de esa complejidad, todo lo que es Internet, si no existiera computación no existiría Internet, si no tuviera computación no existirían los medios audiovisuales que existen, si no tuviera computación no existiría la exploración espacial, el conocimiento del mundo, el conocimiento de las partículas fundamentales, lo que hay más allá del Big Bang o más atrás del Big Bang, que fue todo eso es sencillamente toda una cantidad de conocimientos que se han desarrollado para manejar esa complejidad. Y este es un caso de complejidad, pero aquí se le agregamos que es una complejidad que está allí, pero que es muy importante manejarla, porque eso es lo que nos permite vivir en el mundo del día de hoy. ¿Que es más complejo? No, el mundo sigue siendo igualito que antes. Lo que pasa es que es más complejo porque tenemos más información que nos permite ver cómo es el mundo y eso nos hace más difícil entenderlo. Y esos son los temores que le da a Manuel. Cuando realmente él dice, me da temor cuando ves la realidad. Cuando empiezas a ver la realidad, dice, bueno, ¿y cómo hago? ¿Y qué hago yo Por donde entero? le entro. Que es lo que le pasó a Chávez y lo que le pasa a cualquier presidente que llega a Sin manejar plan. una república y no sabe, porque realmente el convencer y hablar bonito no es suficiente para saber cómo manejar un Estado. ¿Ok? Quería hacer esa reflexión sobre el tema de complejidad, que es muy importante. Y por otra parte, agradecerte tu tiempo para exponer tus ideas. Y el otro punto es, me imagino que hay algo como escrito sobre esa complejidad de esa red que tú expusiste hoy. Pero si no lo hay, me encantaría poder contribuir y ayudar en elaborar un mecanismo de red
que vaya integrando todas esas cosas que tú expusiste. Punto. Agarrado el guante. Ok. Bueno, yo creo que podríamos ya concluir. Darte las gracias, Alejandro, felicitarte por tanta, digamos, por tanta pasión Información. y por tanta, digamos, dedicación que le das a lo que estás haciendo. Estoy seguro de que vas a avanzar mucho. Y aquí estamos a tu orden. Este es un espacio que está a tu disposición cuando quieras venir de nuevo. Por favor, danos una conclusión y trata después de, como esto va a estar filmado y va a circular, trata de vender un poquito tu producto. Bueno, sabrá que yo soy muy mal vendedor. Bueno, pero eso no lo digas aquí. Yo soy muy mal vendedor, por eso fue que te busqué a ti. Entonces, Bueno, no, es un proyecto que en realidad hay un cúmulo de personas involucradas. En realidad, el equipo original fueron 3 personas en una reunión en un apartamento, y ahí surgió la idea. Y a las primeras personas que les puse la idea, una de ellas ustedes las conocen, se llama Mari Molina, y a su hija, que se llama Katy Huggins, que es la representante de sede en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Pero aquí quizás el tema de todas las personas que están involucradas en esto, en la idea de sedes, es un equipo extraordinario que en realidad trabaja por la pasión del conocimiento y de las posibilidades de hacer cosas. Entonces, es un equipo súper dinámico. Estamos tratando de ¿tiene página web? ¿Tiene página web? Claro, tenemos Okay. página web. Todas nuestras redes son sedes.academy. Okay. Con Y al final. Sedes.academy, de la página, el internet, el Instagram, el Facebook, todo es sedes.academy. Igualmente el canal de YouTube. En el canal de YouTube están casi todas nuestras actividades, incluyendo los últimos foros sobre confianza que se están haciendo. Estos foros están organizados, son ciclos de foro. Cada foro está integrado por 3 sesiones y cada sesión tiene 3 ponentes. Entonces, cada ciclo de foro tiene 9 intervenciones sobre 3 temas. Y son 4 foros que vamos a hacer. El próximo, uno termina mañana, el próximo es en septiembre, y luego de septiembre comienza todo el proceso de talleres para transmisión de herramientas instrumental devenidos de las necesidades detectadas en estos foros. Y bueno, decirles que estamos a la orden en sedes, y estamos a la orden en el Observatorio de la Diáspora, y estamos a la orden en academia, y estamos a la orden en todos lados. Y bueno, muchas gracias. Perdón, ¿es sedesacademy.com o .org? Academy. No, el dominio es Academy, sedes.academy. Sedes.academy, sin, Con K. ya sé, pero... No, Academy es con C. Ah, con C. Academy Y con termina, C. Academy es con C. y termina en I latina. Y termina Y en termina en latina. Ok. Ahí Perfecto. está en el chat, en la página también. Ahí en lo que yo le escribí en el chat está la página. Ok. Bueno, Bueno, muchas gracias, gracias, pues. Julieta. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Marisol, Jorge, Osvaldo Espérate un segundo. y el otro Jorge. Ok. No, gracias por la invitación. Feliz Bueno. noche. Bueno, Bueno, por gracias. bien, que Nos nada les seguiremos cuesta. viendo. Tú Hasta también. luego. Hasta luego y Chao, gracias. hasta luego. Chao. Gracias a todos, muy amable. Chao. Ok. Chao, Alejandro. Gracias por todo.